Muy buenas tardes niños, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer otro ejercicio más basado en el principio de Bernoulli, que es un poco pues extenso. La verdad el trabajo en los otros ejercicios estuvo perfecto. No tomé la decisión de hacer corrección pues porque nosotros solo tenemos una hora a la semana. Y pues igual lo que vamos a ver aquí sirve por si necesitan hacer la corrección. Pueden ver este video o el anterior. En matemáticas es distinto porque tenemos más tiempo. Sin embargo, pues vuelvo y les digo, este ejercicio también va a servir por si quieren hacer la corrección del otro, porque igual vamos a manejar la misma fórmula. También pues para decirles, pues la idea es que el otro martes trabajemos un laboratorio, yo les estaré diciendo en clase cómo lo vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio donde vamos a tener algo en particular. Vamos a manejar pues la variable del principio y pues la vamos a despejar. Como ustedes observan ahí, ya les digo cómo hice para despejarla, para que se pueda empezar a reducir. Listo. Que en sí fue lo que hicimos la vez pasada. Bueno, una tubería horizontal de 20 milímetros de diámetro conduce agua con una velocidad de 1 metro sobre segundo. La presión en la entrada es de 10.000 pascales. En la salida hay estrechamiento de 10 milímetros de diámetro. Calcular la presión a la salida. Entonces primero debemos interpretar el ejercicio. Primero me está diciendo que, pues bueno, hay algo importante. Estamos hablando de agua. Entonces cuando hablamos de agua debemos tener en cuenta que la densidad del agua es 1000. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta eso. Porque en la fórmula nos piden la densidad. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Nos están dando las distancias en milímetros, 20 milímetros y 10 milímetros. Por lo tanto, se necesita realizar una conversión a metros, que eso es muy sencillo de hacer. No lo voy a hacer, lo voy a hacer directamente como es la conversión, o sea, porque eso ya ustedes lo saben hacer. Listo, igual es muy sencillo, se puede deducir por, o sea, por deducción normal se puede hacer, sin necesidad de ponerse a hacer la cuenta. Listo, la presión en la entrada es de 10.000, quiere decir que hay una presión, digamos que inicial, que sería 10.000. Y dice que en la salida hay un estrechamiento de 10 de diámetro, de 10 milímetros, calcular la presión. O sea que nos están pidiendo calcular la presión 2, ¿sí? La presión al momento que ya pasa de 20 milímetros a 10 milímetros. Ahí va a cambiar por el tamaño. Listo, en este caso no hice el gráfico porque lo podemos interpretar así nomás. Otra cosa, hay que mirar que nos dan una velocidad como tal, y como hay una velocidad cuando el agua digamos que se transporta sobre una tubería de 20 milímetros, debemos también calcular la velocidad cuando se transporta a la tubería de 10 milímetros. Obviamente al cambiar su tamaño la tubería no solo va a cambiar la presión, sino también va a cambiar su velocidad. Entonces hay que tener en cuenta eso, y hay que tener en cuenta que debemos tener todas esas variables. Entonces, aunque el ejercicio no nos pide calcular la velocidad final, por decirlo así, debemos calcularla para poder operar la fórmula. Entonces hay que tener en cuenta una cosa, niños, y es que hay algunos ejercicios que no necesariamente nos dicen que hay que calcular, pero por inercia y por condiciones de las fórmulas es necesario calcular. Entonces por eso también lo hice de esta manera, porque debemos mirar que hay cosas, porque a veces uno dice, profe, es que me piden allá la presión, ya reemplacé los datos, pero me falta una velocidad. ¿Dónde está? Pues hay que calcularla. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer primero la recolección de datos, a ver qué datos nos da el ejercicio. Tenemos una distancia 1, ¿sí? Entonces aquí hay que mirar una cosa también. Nos están dando la distancia de la tubería, ¿ya? En este caso la longitud del piso a la tubería no hay. O sea que vamos a asociar que la tubería está en el piso. ¿Listo? Entonces esto que me dan acá, tanto el 20 como el 10, es el diámetro de la manguera, no la distancia de la manguera al piso, no, es el diámetro de la manguera. Cuando hablamos de longitud, ¿sí? De longitud, entonces sí está hablando, o sea, de longitud como tal, de la tierra a la tubería o a donde se está transportando, ya es otra cosa. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que son dos cosas muy distintas. Y que cuando hablamos de distancia, no lo hemos visto en el ejercicio pasado, cuando hablamos de distancia pues va a cambiar un poco. No va a cambiar, hay que aplicar otra fórmula, pero es muy sencilla. Listo. Entonces vamos con los datos. Entonces me dice que la distancia 1, yo voy a convertir la distancia 1 por inercia, y sabemos que la distancia 1 es 0,02 metros, ¿cierto? 0,02 metros. Recuerden que debemos manejar las distancias en metros. Aquí están milímetros, tengo que convertirlas a metros. Distancia 2 en este caso sería 0,02 metros. ¿Listo? Perfecto.
Velocidad 1, me dice con una velocidad de 1 metro sobre segundo. Esa es la velocidad 1. ¿Listo? 1 metro sobre segundo. ¿Listo? Aquí el ejercicio nos da la velocidad. Hay ejercicios que no nos la dan y nosotros a veces lo asociamos aquí de cero. Dependiendo la gráfica, dependiendo los valores, los datos y demás. En este caso el ejercicio nos da la velocidad inicial. ¿Listo? Bueno, y me dice que hay una presión en la entrada de 10.000 pascales. ¿Listo? Tenemos otro dato. ¿Listo? ¿Tenemos que calcular la velocidad 2? Sí, porque en la fórmula que vamos a usar es necesario tener la velocidad 2. Y nos piden calcular la presión 2, que eso sí nos lo pide el ejercicio. Listo. Entonces lo primero que yo voy a hacer es calcular la presión, perdón, la velocidad final, ¿sí? O la velocidad 2, que es la velocidad con la que el agua se transporta ya cuando la manguera está en la parte, cuando el agua se pasa a la parte de la manguera donde es de 10 milímetros o bueno 0,01 metros. ¿Listo? Muy bien. Entonces para eso debo aplicar la siguiente fórmula, que me dice que primero es una igualdad, la distancia 1 al cuadrado, ¿sí?, por la velocidad 1 va a ser igual a la distancia 2 al cuadrado por la velocidad 2. Listo. Es una igualdad. ¿Qué quiere decir que sea una igualdad? Es una ecuación, por lo tanto la puedo despejar. Entonces, me está diciendo, o sea, por principio me está diciendo que son igual, pero obviamente no son igual. Si fuera igual, entonces la velocidad final sería la misma y no. Entonces, como voy a calcular una velocidad inicial, o sea, la velocidad 2, lo que yo voy a hacer es despejar la velocidad 2 para reemplazar los valores que siguen y que me quedan y ahí sí calcular la variable. Entonces recuerden que si yo dejo la velocidad aquí o acá no hay problema, siempre y cuando pues opere bien el despeje. ¿Listo? Entonces en este caso yo voy a dejar la velocidad 2 solita, que es la que quiero calcular, o sea, la que quiero despejar para calcular. Entonces este término me va a quedar igual. Distancia 1 a la 2 por velocidad 1 igual a velocidad 2. Y esta distancia 2 a la 2 que está multiplicando la velocidad, como la cambio de lado, pasa a dividir. ¿Listo? Entonces quiere decir que para calcular la velocidad final es igual a la distancia 1 al cuadrado por la velocidad 1 sobre la distancia 2 al cuadrado. Entonces, tenemos la distancia 1, la tenemos. Tenemos la velocidad 1, la tenemos. Tenemos la distancia 2, también la tenemos. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces, voy a pasar mi fórmula acá. Distancia 1 al cuadrado por velocidad 1 igual a velocidad 2. Esto teniendo en cuenta que es sobre distancia 2 al cuadrado. No voy a borrar la parte del principio porque pues de la fórmula del principio de Bernoulli, porque la necesitamos ahí. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a mirar cómo quedaría la fórmula reemplazándola. Entonces me va a quedar que la velocidad 2 va a ser igual a la distancia 1, que sería 0,02 al cuadrado, ya, por la velocidad 1, que sería 1 metro, bueno, 1. ¿Listo? Recuerden que igual las unidades se manejan por el Sistema Internacional de Unidades. En este caso, como vamos a calcular una velocidad, se define en metros sobre segundo. ¿Listo? Y todo eso sobre la distancia 2, que sería 0,01 a la 2. ¿Listo? Al hacer esto en la calculadora, recuerden que no se les olvide usar los paréntesis, usar de todo para que, o sea, explicarle a la calculadora qué es lo que queremos llegar, porque a veces metemos todo hacia la loca y la embarramos. Ustedes pueden primero sacar la potencia, después multiplicar y después dividir. O si quieren meter todo en la calculadora, no se les olvide los paréntesis, que son los que nos ayudan. Y todo eso me da 4. Quiere decir que la velocidad 2 es de 4 metros sobre segundo. Ustedes lo pueden comprobar en la calculadora y si no, pues lo hacen paso a paso. Listo, ya calculamos una de las variables que aunque no nos lo pide el ejercicio es necesario tener en cuenta. ¿Y cuánto es? Quiere decir que la velocidad final, ¿sí?, es de 4 metros sobre segundo. Por lo tanto, el agua va aumentando su velocidad. Es decir, por lo tanto, quiere decir que lo normal sería que la presión también nos diera más grande que 1000. Porque si aumenta su velocidad, tiene que aumentar su presión. ¿Listo? Entonces, bueno, por inercia, porque hay velocidades dependiendo también el peso del agua y todo eso. Pero en este caso, a lo que yo voy es que como está pasando de un tubo gordito a uno más delgado y aumenta su velocidad, por lo tanto, por inercia, tiene que aumentar su presión. ¿Listo? En este caso. Listo.
Tenemos la velocidad 2, listo, pero todavía no hemos calculado lo que necesitamos. Necesitamos es calcular la presión 2. Listo, entonces voy a borrar esto. Si tienen dudas, pues pueden devolver el video. Ya, como ustedes observan, ahí ya usamos otra formulita, pero es muy sencilla. Listo. Si tienen las dudas, devuelvan el video y ahí está la fórmula. Y si no, pues en clase se las doy si tienen dudas. Listo. Ahora sí vamos a aplicar nuestro principio de Bernoulli. Pero como siempre, la fórmula es como tan antiestética para digerir. Lo primero que vamos a mirar es qué puedo simplificar, o sea, qué puedo dar en cero y para que se empiece a achicar, para que se vuelva como la que está en azul. Entonces, la que está en azul, lo que yo hice a diferencia del video pasado, hice un factor común, ya les explico cuál es. Entonces, hay que tener en cuenta, muchachos, de que en esta fórmula nos piden longitud, y esta longitud no es la misma distancia, no, esta es la longitud de la distancia entre la Tierra y donde está el tubo o donde está pasando el flujo. Entonces hay que mirar que no es lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces hay que mirar una cosa. Este ejercicio no nos pide longitud, ni nos está dando longitud ni nada. Entonces, por lo tanto, la longitud va a ser cero. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, toda esta expresión que va con L, gravedad y densidad, al multiplicarse por cero, pues me da cero. O sea que esto lo puedo simplificar. Y lo mismo pasa con este, porque recuerden que estas dos fórmulas son como la misma, simplemente que una está para presión 1 y la otra está para presión 2, pero es la misma. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que son diferentes. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, que son diferentes no, sino que son similares, perdón, pero son variables diferentes a la hora de calcularlas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como aquí la longitud es 0 y la longitud es 0, por lo tanto al operarlo por P y por G, o sea, por gravedad y por densidad, me va a dar 0. Entonces me empieza a achicar la fórmula. Listo. Vamos a mirar qué nos queda en la fórmula. Nos queda presión 1, nos queda presión 2, nos quedó un medio, nos quedó densidad por velocidad 1 y nos quedó un medio y densidad por velocidad 2. Listo. Entonces lo que yo hago es ordenarla. Como me están pidiendo calcular la presión 2, pues la presión 2 la despejo, la muevo. Y lo que voy a acomodar es el P1. En este caso P1 lo puedo poner aquí, no hay ningún problema. Más un medio. Este un medio hace referencia a estos dos porque es el mismo. ¿Sí? Listo. Por la densidad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo hago es, como yo me estoy dando cuenta que la densidad se repite acá, es como si fuera un factor común. Entonces, el factor común de esto y el factor común de esto, pues es P. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es lo que nosotros nos decían, lo que nosotros nos decían, lo que nos dicen en álgebra. Yo puedo mirar con factor común cómo me queda ordenada esta fórmula. Entonces me quedaría velocidad 1 por presión, que sería esto, y velocidad 2 por presión, por densidad, que sería esto, y velocidad 2 por densidad, que sería esto. Entonces lo que hice ahí fue hacer un factor común. ¿Listo? Teniendo en cuenta una cosa, niños, que en este caso, como yo estoy moviendo una igualdad, pues siempre la velocidad me va a quedar restando porque yo estoy pasando de sumar a restar y demás. ¿Listo? Entonces, por si tienen las dudas, en este caso siempre se aplica restando, para que no, digamos que no nos confundamos en nada de eso. ¿Listo? Para que nos quede bien. Bueno, muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es reemplazar. Igual no se afane. Esto, esto también se puede tomar como otra forma. O sea, no hay necesidad de que ustedes hagan todo el procedimiento, sino es decir, cuando tengan ustedes un ejercicio que no tenga longitud, pues les queda así, no hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que la presión 2 va a ser igual a la presión 1, teniendo en cuenta que la presión 1 es 10.000, ¿cierto? 10.000 pascales. ¿Listo? Más un medio, ustedes lo pueden poner en la calculadora como 0.5, no hay problema, por la densidad del agua, que nosotros sabemos que es 1000, ¿sí? Y esto por la velocidad 1, que sería 1 metro al cuadrado, menos la velocidad 2, que la calculamos ahorita, que es 4 al cuadrado. Bueno, aquí es metros sobre segundo porque son velocidades. Listo, muy bien. Y al aplicar esto en la calculadora, recuerden que ustedes pueden aplicarlo paso a paso. Si quieren pueden poner primero las potencias. Entonces aquí les quedaría 1 menos 16, y ahí sí aplicarlo todo. O sea, la clave no es, porque a veces me he dado cuenta que el problema no es que nosotros no sepamos hacer esto, sino que a veces la calculadora, copiamos mal en la calculadora y eso es lo que genera que nos quede mal.
Listo, entonces hay que mirar que toca ponerlo paso a paso. Si ustedes lo quieren hacer a mano también se puede, pero en la calculadora se puede operar de una, sin ningún problema. Listo, y todo eso me da 2500, que eso sería pues pascales porque es una presión. Como vimos, como observamos aquí, entonces nos damos cuenta que la presión aumenta cuando el agua pasa por la tubería de 10 milímetros. Listo, aumenta de 1000 pascales de presión a 2500 pascales de presión. ¿Listo? Y esa sería pues la solución del ejercicio. Espero que lo hayan entendido. Vuelvo y digo, esta fórmula que está en azul se puede manejar así cuando no tengamos longitudes, porque lo que yo hice fue achicar la fórmula. Y cuando operemos esto en la calculadora, por favor, tengan cuidado a la hora de ordenarlo. Si quieren, para que les quede más fácil, hacen la potencia, hacen la resta y ahí sí meten el resto. Entonces, para que no les quede confuso. Y el 1/2, pues siempre tratarlo de manejar como 0,5 para que la calculadora no tenga problema. Listo, muchachos, espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa, pues en clase estaré resolviendo las dudas y tengan en cuenta, pues para que les voy a preguntar qué opinan del laboratorio y pues en clase lo conversamos. Listo, muchas gracias niños, que estén muy bien.